Hola amigos, bienvenidos al canal. Hoy les traje una nueva zapatilla para correr. Hoy les voy a hablar de las nuevas Fila Racer Carbon, que además de ser una zapatilla muy rápida, es la primera zapatilla de la marca italiana con placa de fibra de carbono. Después del lanzamiento de las KR5, Fila nos vuelve a sorprender con un nuevo lanzamiento, lanzando una nueva zapatilla para competir. La zapatilla que ahora Fila pretende que tengas puesta en la línea de largada. Fila refuerza su apuesta por el alto rendimiento en el running y lanza las Racer Carbon, la zapatilla de running más rápida de la historia de la marca. Una zapatilla de gran calidad y una gran alternativa para aquellos que pretendan su primer zapatilla con placa de fibra de carbono, ya que cuesta prácticamente lo mismo que una zapatilla para entrenar convencional. En la mediasuela, al parecer tenemos una espuma muy similar a la que nos encontramos en las KR5, pero en este caso tenemos una espuma de mayor densidad y más receptiva, algo que además va a contribuir a una mayor absorción de impactos. Es un compuesto muy suave y Fila no ha declarado algún nombre de las tecnologías que componen esta espuma. En el interior de la mediasuela nos encontramos con lo más destacado de esta zapatilla, la exclusiva tecnología Speed Tech Carbon, algo en lo que Fila tuvo que someter al calzado a muchísimas pruebas para obtener el máximo rendimiento, ya que colocar una placa de fibra de carbono dentro de una entresuela no es tan complicado, pero hacer que funcione para ganar eficiencia en la carrera es bastante desafiante. La curvatura de la placa es uno de los puntos claves para que la zapatilla contribuya realmente a una ganancia de rendimiento. Hemos visto placas con todo tipo de formas y algunas de ellas no están bien desarrolladas e incluso se interponen en el camino en lugar de ayudar a la carrera. Fila es muy consciente de esto y ha trabajado duro en su laboratorio de biomecánica dándole una infinidad de ajustes a la placa Speed Tech Carbon para lograr conseguir el máximo rendimiento en los atletas. Según Fila, esta tecnología va a garantizar velocidad y propulsión a los corredores, ya sean profesionales o aficionados. Esta placa de carbono es una evolución de la placa Speed Tech fabricada en nylon que traían las Fila Racer Silva. En este caso es mucho más rígida y maximiza la fuerza del deportista en cada paso. Además de la placa de carbono, otra característica destacada de esta mediasuela es la silueta, principalmente desde el medio pie hacia adelante, con ese rocker bien pronunciado que nos va a dar ese efecto balancín que va a ahorrarnos mucha energía en cada transición, aportándole mayor propulsión al corredor. Por otra parte, en la parte delantera tenemos 26 mm de altura y en la parte trasera tenemos 32 mm de altura, lo que nos da ese drop de 6 mm que nos va a favorecer a aterrizar con la parte delantera del pie. Ahora, antes de continuar, te quiero sugerir algo. Y es que si sos corredor y te interesa el calzado para correr, estaría muy bueno que te suscribas al canal, ya que periódicamente voy subiendo reseñas de los nuevos calzados para correr que van saliendo al mercado y probablemente si sos corredor es información que te puede ser muy útil a la hora de elegir tu próximo calzado para correr. Por eso, si este contenido te sirve, tenés que estar suscrito a este canal para que no te pierdas los próximos videos que se vienen. Al igual que la KR5, la Racer Carbon cuenta con la tecnología Evergrip, que es el caucho encargado de darnos la tracción en las diferentes superficies. Está compuesto por puntos de goma colocados estratégicamente donde hay mayor fricción con el suelo y en consecuencia mayor desgaste. Este compuesto Evergrip nos va a brindar un gran agarre sobre el asfalto seco, pero no nos va a brindar mucha seguridad en el piso mojado. Además, en tierra tampoco nos va a ofrecer una buena tracción. Esto nos dice claramente que es una zapatilla para correr exclusivamente sobre el asfalto. Por otra parte, se puede observar que las geometrías de esta suela está compuesta por unos tacos de muy poquita altura que solo están presentes en la zona del antepié. Y desde el medio pie hacia atrás tenemos gran parte de la espuma expuesta, algo que no nos va a ofrecer una gran cantidad de kilómetros y lo más recomendable sería utilizar este calzado exclusivamente para el día de la carrera o algún que otro entrenamiento de calidad si pretendemos ampliar la vida útil de las Racer Carbon. En un principio esta espuma nos hace creer que es muy estable, pero después de algunos kilómetros la espuma empieza a perder dureza y se convierte en una zapatilla muy blanda.
No es una zapatilla que exija una gran técnica de carrera, pero si somos de aterrizar con el talón, esta zapatilla en la parte trasera es un flan y va a requerir de una pisada neutra y un tobillo fuerte para evitar una posible torcedura. Lo más factible para las Racer Carbon sería que corramos aterrizando con la zona del medio pie hacia adelante. Además podrán sacarle más provecho a aquellos corredores que aterricen con la zona de los metatarsos. Pero en fin, ¿es una zapatilla estable? La verdad, no. La parte superior está diseñada con un tejido ligero, una especie de termoplástico que trasluce al interior de la zapatilla, altamente tecnológico y muy transpirable. Todas las piezas se unifican mediante un proceso de fusionado favoreciendo la comodidad. Además, tiene áreas de refuerzo en la región del medio pie para una mejor sujeción. La lengüeta tiene una forma anatómica aportando una angulación al tendón tibial anterior. Además, es muy fina y de un tacto muy suave. Otro detalle, pensado en cuanto a prestaciones, es que la lengüeta tiene dos pasadores por donde van a atravesar los cordones y es lo que nos va a garantizar tener una lengüeta firme sin que se mueva durante la carrera. En la parte del collar tiene una gamuza aplicada que le da mucha suavidad y comodidad, además de tener una curvatura hacia afuera para reducir el contacto con el tendón de Aquiles y evitar posibles rozaduras, y además va a hacer que colocar el pie dentro de ellas sea mucho más fácil. El contrafuerte es la única pieza con estructura que nos vamos a encontrar en la parte superior, compuesta por una pieza semirrígida que va a contribuir a mejorar la estabilidad del talón. Por otra parte, observando la parte trasera vemos que tiene una pieza de material reflectante para darnos mayor visibilidad si corremos por la noche. Ya pasando al interior nos encontramos con una almohadilla en forma de herradura que va a ser la encargada de la sujeción del tobillo y va a evitar que tengamos esa sensación de deslizamiento del pie que entra y sale de la zapatilla. En este aspecto, Fila ha trabajado muy bien ya que la sujeción es excelente y da como resultado un tobillo bien sujeto a la zapatilla. Algo que no me gustó mucho es que entre el tobillo y el collar siempre va a haber un espacio abierto. Y eso va a ser un problema si corremos por caminos de tierra donde haya algún escombro o gramilla, ya que es muy probable que al terminar la carrera terminemos con algo de eso dentro de la zapatilla. Ya pasando al peso de la zapatilla, tengo la Racer Carbon en un talle 11 US americano con una plantilla de 29 centímetros y tenemos una zapatilla con un peso de 265 gramos. Es una zapatilla que se mantiene dentro del rango de peso de una zapatilla para competir. Para que se den una idea, una Alpha Fly Next pesa 255 gramos en el mismo talle que tenemos las Fila Racer Carbon. Las características de las Racer Carbon dan como resultado una zapatilla para corredores livianos como mucho hasta 75 kilos. Y esto se debe a su espuma muy blanda, ya que un corredor liviano no va a sentir tanto la inestabilidad y no va a tener esa sensación de perder ritmo con el hundimiento del pie sobre la mediasuela. Ya pasando al talle de la zapatilla, les quiero comentar que a esta Racer Carbon la adquirí en mi talla convencional y no tuve ningún inconveniente ya que me quedó perfecta. A diferencia de la KR5, en la mayoría de los casos los corredores debieron comprarla en un talle menos del habitual ya que les quedaba un poco grande, pero con las Racer Carbon eso no sucede. Por ende, si por ejemplo sos de calzar un talle 10 US de 28 centímetros, anda por un talle 10 US que te va a quedar perfecta. Por otra parte, te comento que es una zapatilla muy amplia en su interior, ya que tiene mucho espacio para los dedos y la zona del arco no es para nada invasiva. Por eso, esta es una gran alternativa para aquellos corredores que tienen el pie robusto o el pie ancho, ya que la zapatilla tiene suficiente espacio para no estrangular un pie de esas características. La verdad es que Fila ha trabajado muy bien con las dimensiones de las Racer Carbon, siendo muy versátil para la mayoría de los pies de los atletas. Algo muy difícil de conseguir en una zapatilla de competición. Hablando de ritmos, es una zapatilla que nos va a permitir desplazarnos a ritmos de vértigo. Es una zapatilla que nos va a permitir movernos con comodidad a ritmos de 340, 330, 320, incluso más rápido para aquel corredor que pueda hacerlo. Pero principalmente las mayores virtudes de esta zapatilla las vamos a encontrar siempre a ritmos desde 430, de ahí todo para más rápido. Ya pasando al precio, sin dudas es uno de los aspectos más positivos de las Racer Carbon. Y es que en Argentina tienen un precio de lanzamiento de 18.999 pesos argentinos.
que son equivalentes a unos $100 americanos. Realmente es una zapatilla con un precio increíble para las prestaciones que ofrece. Es un verdadero calzado para correr con las mejores tecnologías que tenemos hoy en día en el mundo del running para correr. Pero en este caso con el precio de cualquier zapatilla convencional para entrenar. La fila Racer Carbon resulta ser una opción más asequible para correr con placa de fibra de carbono y podría ser la primera zapatilla con placa para muchos corredores. Todavía no se la puede considerar una super zapatilla como para compararla con los calzados de competencia de las primeras marcas, ya que aún necesita desarrollar una espuma capaz de ofrecer el mismo retorno de energía que los principales competidores en esta categoría. Sin embargo, la fila Racer Carbon logra ofrecer un paquete de beneficios muy interesante y en relación precio-calidad claramente Fila ha hecho un gran trabajo, ya que es la única zapatilla que por este precio nos va a ofrecer el 100% de la experiencia de correr con placa de fibra de carbono. Quiero aclarar que esta zapatilla no me la dio Fila ni nadie, la compré con mi propio dinero y voy a ser lo más sincero posible con la reseña. En este canal yo siempre les voy a decir lo que realmente a mí me ha entregado esta zapatilla. Y si me ha parecido un gran producto, lo voy a decir, y si me ha parecido decepcionante, también lo voy a decir. La Racer Carbon es una zapatilla para un corredor de pisada neutra con un peso de hasta 75 kilos que pretenda correr a ritmos ágiles, preferentemente sobre asfalto, sobre todo en media y larga distancia. Son para un corredor que quiera una zapatilla exclusivamente para el día de la carrera y para usarla en algún que otro entrenamiento de calidad, pero no más que eso, ya que es una zapatilla que no promete una larga vida útil. Además, para los corredores que utilizan plantillas, les comento que la Racer Carbon trae una plantilla pegada que no puede quitarse, y al parecer si intentamos sacarla la terminaríamos rompiendo. Pero si lográramos quitarla, la plantilla ortopédica va a entrar muy bien y nos vamos a sentir muy cómodos corriendo con las Fila Racer Carbon. Por otra parte, a un corredor que corra a ritmos más tranquilos, que pueden ser ritmos de 5.30 o de 6, no les recomendaría esta zapatilla, no solo porque no le sacarían el mayor provecho a la placa de fibra de carbono, sino que también correr a esos ritmos nos hace aterrizar un poco más con la zona del talón y es una zapatilla muy inestable en la parte trasera. Además de que prácticamente no trae protecciones de caucho en la zona del talón y terminaríamos acortando la vida útil de la zapatilla. Ya para ir terminando, hay una duda que a muchos les ha generado el lanzamiento de la Racer Carbon, y es que, ¿qué pasa ahora con las KR5? Se supone que es una zapatilla muy ágil, muy ligera para competir, y si aún no tenés ninguna de las dos, ¿cuál deberías comprar? Y si ya tengo las KR5, ¿vale la pena comprar las Racer Carbon? ¿Cuáles son los puntos que yo deberé tener en cuenta entre estas dos zapatillas? Bueno, eso lo vamos a saber en el próximo video, que si no querés perdértelo, tenés que estar suscrito a este canal para no perderte ese ni los próximos videos que se vienen. Ya para ir cerrando, te voy a dejar una lista con los pros y los contras de esta zapatilla, con lo que más me ha gustado y con lo que menos me ha gustado, para que lo tengas en cuenta en el caso de que estés por adquirir una Fila Racer Carbon. Además, por acá arriba te voy a dejar mi cuenta de Instagram para que vayas a hacerme cualquier consulta que te interese saber, con gusto te voy a estar respondiendo. Y también me gustaría que en los comentarios me comentes qué te parecieron las Fila Racer Carbon y además con qué zapatilla te gustaría que la compare para un próximo video. Bueno amigos, voy a ir dejando el video acá. Si el video de hoy te sirvió, puedes darle like y compartirlo con tus amigos. Y no se olviden de suscribirse al canal para que no se pierdan los próximos videos que se vienen.